Hola a todos, el día de hoy les estaremos hablando sobre cómo fue el proceso de nuestra investigación llamada Estudio Etnomatemático en la elaboración y distribución de butifarras soledeñas. Esta investigación la hicimos mi compañero Aldair Barrios y mi persona Daniela Capdevila. Nuestra investigación tiene como objetivo, primero, comprender y documentar las prácticas matemáticas implicadas en la preparación de las butifarras como medidas de proporciones, cálculos de cantidades, entre otros. Segundo, reconocer y analizar las operaciones matemáticas que se aplican de manera informal durante el proceso de elaboración y comercialización de butifarras. Tercero, investigar cómo las prácticas matemáticas arraigadas en la cultura local se relacionan con conceptos más formales de matemáticas y cómo estos conocimientos pueden ser valorados en contextos educativos. Y cuarto, reconocer la importancia del conocimiento matemático tradicional presente en la elaboración de butifarras soledeñas y su relevancia cultural y social. Esta investigación no solo busca comprender las prácticas matemáticas involucradas en la elaboración de butifarras, sino también apreciar y reconocer el saber local desde una perspectiva matemática. Bueno, lo primero que hicimos al momento de iniciar nuestra investigación fue elegir nuestro tema a investigar. Elegimos las butifarras porque es una práctica que se practica a diario en soledad, siendo así un trabajo informal el cual le permite a muchas personas llevar el sustento diario a casa. Luego elegimos el logo de nuestra investigación. Elegimos las butifarras con el bollo de yuca porque el gran acompañante de las butifarras es el bollo de yuca. Luego diseñamos el protocolo de entrevista, el cual lo dividimos en categorías. Y en cada categoría iban sus respectivas preguntas. Nuestra investigación la hicimos en el municipio de Soledad a personas que elaboraran o vendieran butifarras. En la categoría número 1, el productor y el vendedor de butifarras. Esta la dividimos en dos subcategorías. Subcategoría 1, el productor, y subcategoría 2, el vendedor. En la subcategoría 1, que es el productor, escribimos las preguntas diseñadas para el elaborador o el que prepara la butifarra. En esta categoría, las preguntas fueron: ¿cuál es su nombre, cuándo empezó a elaborar las famosas butifarras y cuántos años tiene? ¿Dónde aprendió a elaborar las butifarras? ¿Aprendió a elaborar butifarras de algún amigo o familiar cercano? ¿Esta práctica era común en su comunidad y cuándo la empezó? ¿Cuál fue el motivo por el que comenzó este negocio? ¿Tuvo algún apoyo cuando empezó esta práctica? ¿Cuál fue su especialidad? Si tenía una meta a largo plazo. ¿Y qué aspecto novedoso le podría implementar para el crecimiento de su negocio? En la subcategoría 2, que era el productor, hicimos casi las mismas preguntas, pero aquí colocamos cuál es su nombre, cuánto tiempo lleva vendiendo butifarras, porque cambia el contexto, y cuántos años tiene. De dónde nace la idea de vender butifarras, qué lo motivó a vender butifarras, empezó a vender butifarras en su casa, en qué lugar empezó a desempeñar esta labor, cuál ha sido su mayor desafío desde que empezó el negocio, qué le inspiraba a seguir haciendo crecer su negocio, cuál era la especialidad y también si tenía una meta a largo plazo. Luego, en la categoría número 2 fue el proceso de elaboración. En esta categoría, el elaborador nos brindó toda la información del paso a paso de cómo se elaboraba la butifarra. Después, en la categoría número 3, la llamamos adquisición de materiales y costos. En esta categoría le hicimos preguntas como: ¿qué ingredientes utiliza para preparar las butifarras? ¿Dónde compra sus ingredientes? O si tiene algún proveedor fijo, ¿qué precio tienen los ingredientes? ¿Cada cuánto adquiere los ingredientes? ¿Cuánto se ha gastado comprando los ingredientes y el transporte? Al momento de comprar, ¿cómo reconoce la buena calidad de sus ingredientes? ¿Cómo ha sido el cambio del costo de los ingredientes y equipo utilizado para la elaboración de las butifarras de hace años y ahora? Y si llevaba algún control de inventario. En la categoría número 4 le llamamos indumentaria. Aquí preguntamos qué tipos
de equipo utiliza para la elaboración y cuál era la función de cada uno de ellos en dicho proceso. En la categoría número 5 la llamamos la butifarra. En esta categoría le hicimos preguntas como: ¿nos puede decir cuándo empezó la creación de la butifarra en Soledad? ¿Cómo ha evolucionado la forma de hacer las butifarras? ¿Por qué se llama butifarra? ¿Qué tipo de alimento es la butifarra? ¿Qué parte del animal es la butifarra? ¿Por qué se le llama buti? ¿Cuál es el mejor acompañante de la butifarra y por qué? En la categoría número 6 le llamamos práctica. En esta categoría hicimos preguntas como: ¿qué condiciones se deben tener para la elaboración de las butifarras? ¿Por dónde se empieza para preparar las butifarras? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué cantidad le echaba de cada ingrediente? ¿Qué materiales utilizaba para la elaboración y de qué tamaño? ¿Cuál era el tamaño de cada butifarra? ¿Cómo mide para que todas tengan el mismo tamaño? ¿Cómo hace para formar los eslabones de las butifarras? ¿Y qué técnica utiliza para la preparación de butifarra? En la categoría 7 le llamamos producción. En esta categoría hicimos preguntas como: ¿a quién se le ofrece el producto? ¿En qué época del año hay mayor producción de butifarra? ¿Cuál es la producción máxima de butifarras? ¿Cuántas butifarras quedan en cada eslabón? ¿Con qué frecuencia produce butifarras? ¿Cuáles son los siguientes pasos después de que las butifarras están listas? ¿Y de qué forma almacenamos los productos que vendrán siendo la butifarra? En la categoría 8 la llamamos ventas. En esta hicimos preguntas como: ¿cuál es el precio por unidad? ¿Cómo calculan las ganancias? ¿Venden butifarras al por mayor? ¿Y cuál es su forma de distribución? Soy Aldair Barrios. Bueno, el proceso de la entrevista se dio de la siguiente manera. Nosotros estábamos buscando en la parte comercial dónde poder realizar la actividad de las entrevistas a los artesanos de la butifarra, pero una periodista que yo conozco me recomendó ir a la parte tradicional. Una familia que ha venido ejerciendo este proceso por más de 100 años, desde la pionera de la butifarra en Soledad, Isabel II, hasta el día de hoy. Entonces yo decidí contactarlos vía telefónica y contacté por WhatsApp al señor Anwar, el cual primero me dio una cita donde yo le explicaba todo lo que queríamos hacer en la entrevista y él aceptó. Días después yo volví con mi compañera a su casa y muy feliz de que lo entrevistáramos, accedió a darnos las entrevistas. Primero nos respondió las preguntas de la entrevista y después nos mostró el proceso del paso a paso de cómo se elaboran las butifarras en Soledad o cómo él la aprendió a hacer de manera tradicional. Después de esto, de esta entrevista, nosotros contactamos también por vía WhatsApp a la señora Doralis, que es familia de la Isabel II, que es pionera de la butifarra, y también accedió a darnos las entrevistas. La contactamos días después, fuimos a su casa con mi compañera, pero el proceso de la entrevista fue un poco más completo porque nos llevó a moler la carne, el cerdo y el tocino a un lugar aquí en Soledad para que el proceso fuera más rápido. Entonces el señor Anwar ya tenía la carne molida, el cerdo molido, pero la señora Doralis aún no. Entonces nos fuimos en motocarro para moler la carne y volver a su casa. En este caso, en la entrevista, primero nos mostró el proceso, el paso a paso de cómo se elaboran las butifarras. Después que nos mostró cómo ella la elabora, nos accedió a dar la entrevista también muy gustosa porque quiere que su producto se note y lo vean más personas. Muchas gracias.